En videos anteriores pudimos ver cómo el gran maestro peruano José Martínez Alcántara tuvo que enfrentarse en los últimos dos torneos de titulados al número uno del mundo Magnus Carlsen en partidas realmente brutales que si no han visto les estaré dejando en tarjetas como la que ven por acá o también en la descripción de este video. El caso es que Martínez también en el último torneo específicamente se tuvo que enfrentar al por ahora número 2 del mundo Hikaru Nakamura, otro de los grandes favoritos de siempre a ganar este tipo de torneos, y nuevamente cada vez que estos jugadores se enfrentan nos regalan partidas sumamente emocionantes como la que verán a continuación. Pero antes, como siempre les recuerdo que me pueden apoyar muchísimo, tan solo dándole un buen like al video, suscribiéndose al canal y activando la campanita. Además, quédense porque también tienen la tabla de posiciones final de este último torneo de titulado de la semana. Con las piezas blancas, en esta partida el gran maestro José Martínez iniciaba con la jugada de 4, mientras que con las negras el gran maestro Hikaru Nakamura respondía con D6, una defensa pick por parte del estadounidense. D4 del peruano, C6 de Hikaru Nakamura, C3 y ahora E5. Con esta jugada, las negras le dan la opción a las blancas de quitarles el enroque. Sin embargo, aquí Martínez lo rechaza jugando F4. ¿Qué pasa? Bueno, las blancas pueden capturar, pero en caso de peón por peón y dama por dama, sí, las negras pierden el enroque, pero en realidad no hay nada que temer tras F6 en una posición donde las negras están extremadamente sólidas. No importa que las negras hayan perdido el enroque porque su rey en C7 va a estar muy fuerte y no hay damas para poder presionar al rey. Por eso Martínez quiere jugar a ganar, juega F4, E por D4 de Nakamura, C por D4 y D5. Bueno, posición típica de Hikaru, ¿no? Fíjense que esto transpone como a una variante de la Caro-Kann. La blanca decide cerrar con E5 ganando espacio, caballo E7 por parte de Nakamura, alfil D3, alfil F5, un plan normal aquí de las negras, tratar de eliminar su alfil de casillas blancas, que técnicamente es el malo de la posición. Caballo F3 por parte de Martínez, H5 de Hikaru, enroque, G6, caballo H4 y dama D7. Las negras no tienen apuro. Si se cambia el caballo por el alfil está bien. Si se cambia el alfil por el alfil también es perfecto. Y bueno, ahora Martínez juega caballo C3, una jugada que a mí me parece bastante buena, pero que la máquina califica como dudosa. Parece que era mejor alfil E3 para defender directamente los avances tipo C5. En caso, por ejemplo, de A5 vendría caballo por F5, caballo por y alfil F2 defendiendo el peón y manteniendo una buena posición. Pero tras la jugada caballo C3, caballo A6 de Nakamura, que no aprovecha ya que había que jugar alfil por D3. Si por ejemplo dama por, podría venir la jugada dama G4, que me parece muy interesante porque, bueno, fíjense cómo las negras se están lanzando al ataque. Otra posibilidad es jugar caballo por F5, perdón, caballo F5 y tras caballo por, dama por y dama por, pues las negras recapturan y tienen un plan interesante que es torre G8 y empezar a movilizar el peón H. Además, pues el alfil de las blancas no es el mejor del mundo aquí. Pero bueno, Nakamura jugó caballo A6, alfil por A6 por parte de Martínez, que entrega a su pareja de alfiles con tal de debilitar la estructura. B por A6 de Nakamura, alfil E3 de Martínez, torre B8, B3 defendiendo al peón B, alfil E6 y dama E2. Bueno, Martínez se lanza al ataque, ya amenaza el peón de A6 y Nakamura decide prescindir de él, pues jugó caballo F5. Yo hubiese preferido una jugada como A5, ¿no? No me gusta la idea de tener un peón de menos contra un monstruo como Martínez, pero obviamente Nakamura está a otro nivel. Jugó caballo F5, Martínez jugó caballo por caballo para que no le ataquen el alfil, alfil por y ahora sí dama por A6. Las blancas se acaban de ganar un peón, aunque como estaba doblado quizá a las negras no le importe demasiado. H4 por parte de Hikaru Nakamura, H3 de Martínez deteniendo al peón para que no hayan temas allí sobre G2. Alfil B4 por parte de Nakamura que intenta activar su pareja de alfiles, la compensación por el peón de menos. Torre AC1, Martínez defiende, torre B6 de Hikaru Nakamura, dama E2, alfil A3, torre CD1, enroque, alfil F2, alfil E7, caballo A4 atacando a la torre y ahora torre B4, un error aquí por parte de Hikaru. Lo correcto era jugar torre BB8 retrocediendo. En caso de torre C1 para presionar en C6, vendría rey G7. Las blancas están mejor, pero todavía hay defensa. Eso sí, bueno, este caballo cuando vaya a C5 va a ser muy poderoso. En cambio, tras torre B4, pues las blancas jugaron torre C1. Martínez tampoco aprovecha del todo. La mejor jugada era
Dama E1. Fíjense que se amenaza el peón de H4, que no va a poder ser defendido. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo la dama también está tocando la torre en B4, que es defendida por el alfil. Es decir, en caso de una jugada como dama D8, simplemente viene alfil por H4, desviación y caería la torre en B4. Pero bueno, aquí Martínez jugó torre C1, rey G7 por parte de Nakamura, era mejor aquí A5 para defender la torre. Y bueno, ahora sí caballo C5. Algo mejor nuevamente era dama E1, ¿no? Con la misma idea, presionar acá y tener una posición donde quizás las blancas van a aumentar su ventaja material. En cambio, tras la jugada caballo C5, dama D8 por parte de Nakamura, no quiere entregar sus alfiles. Torre C3 por parte de Martínez, dama A5, torre FC1, torre H8, caballo A4 amenazando el peón de C6, alfil D7 defendiendo, F5, Martínez aprovecha para lanzarse por el flanco de rey y ahora alfil por F5, ¿no? Esto es desviación. Fíjense que tampoco es tan buena G por F5 para mantener el control del peón porque vendría caballo C5. Tras alfil por, torre por y dama D8 para venir rápidamente a defender, vendría dama D2, se amenaza la torre, se amenaza un dama F4 y bueno, ya las blancas están muy amarradas también por el alfil de casillas blancas que está totalmente atrapado. En cambio, tras alfil por F5, torre por C6 por parte de Martínez, torre B7 de Nakamura, caballo C5, dama B5, dama por B5, torre por y torre C7. Martínez se mete correctamente en un final que le da ventaja, ¿no? Pueden ver allí que amenaza el alfil, amenaza el peón. Si se cambia el alfil por el peón, le va a quedar un peón pasado. Y bueno, aquí Nakamura juega alfil G5, renuente a entregar su pareja de alfiles, tras lo que la blanca jugaron torre E1, amenazando E6, que es una jugada durísima. Y bueno, Nakamura aquí posiblemente comete el último error de esta partida. Torre A5, error grave. Lo correcto para intentar aguantar un poco era alfil de 8 tocando la torre. En caso de torre por A7, vendría torre A5 buscando simplificar y sobre todo marear con la pareja de alfiles. En cambio, tras la jugada torre A5 para capturar en A2, Martínez jugó E6, buena jugada, aprovechando la clavada del peón. Torre F8, las negras defienden. A4, buena jugada de Martínez defendiendo su peón. No hay necesidad de entregar nada. Alfil de 8 por parte de las negras. Y ahora, bueno, Martínez remata esto con mucha elegancia. Y ya se van a dar cuenta por qué la jugada torre A5 fue tan mala. José Martínez jugó torre por F7. Buena jugada de simplificación. Torre por F7 por parte de Hikaru Nakamura. E por F7 de Martínez. Rey por F7. Y ahora B4, increíble, pero la torre ha quedado totalmente atrapada. El caballo está defendiendo al peón de A4, la casilla 6 igual está defendida por el caballo y obviamente la torre no tiene a dónde ir. La única jugada posible es torre por C5 y ahora tras D por C5, pues las negras tienen muy pocas esperanzas. Más allá de que tengan la pareja de alfiles, pues esto de nada les sirve. También tienen un peón de menos, las blancas tienen un peón pasado. Alfil F6 por parte de Hikaru Nakamura, B5 de Martínez que empieza a movilizar a sus peones, D4, las negras lo intentan con su peón libre, B6, A por B, C por B, alfil C8 deteniendo al peón y tras torre D1 Hikaru Nakamura decidió abandonar porque está perdido y es que si bien el alfil parece que logra defender la coronación, el peón central, quizá la única esperanza de las negras, va a caer y una vez que caiga pues van a seguir movilizándose los peones blancos. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Fantástico aquí José Martínez cuando tuvo que simplificarlo, aprovechó. Y bueno, aprovechando también estas aperturas, o bueno, defensas en este caso algo dudosas de Nakamura, ¿no? Ese de 6 tras posición a Caro-Kann. Y bueno, en esta ocasión ha ganado el genio peruano. Como les prometí, por acá tienen la tabla de posiciones final de este último torneo de titulados de la jornada. En el primer lugar, Jeffrey Sion, el gran maestro estadounidense que ya se está convirtiendo en un habitual ganador de estos torneos, ¿no? Ya tiene varios torneos encima. Aquí derrotó incluso al gran maestro Alireza Firuza en una partida que probablemente veremos más adelante. En el segundo lugar, otro genio peruano, en este caso el maestro internacional Renato Terry, el terrible, que al final ocupó el segundo puesto empatado en el primero con 9,5, ¿no? Empatado allí con Jeffrey Sion. Les comento que jugó una partida decisiva en la penúltima ronda contra José Martínez. Y bueno, si quieren verla, solo es que me digan en los comentarios, ¿no? Quiero esa partida y que apoyen este video con un like para poder subirla.
Más abajo está Raksek Krzysztof, un jugador de Polonia, quizá ningún favorito, ¿no? Simplemente un maestro FIDE allí que ocupó el tercer puesto. Jan-Krzysztof Duda, que sí es uno de los favoritos. Dudin Gleb, Bornik, uno de los monstruos. Alexander Klebovich, el maestro José Carlos Ibarra, que derrotó en la última ronda a Nepomniachtchi, ¿no? Ojo, esa partida quizá también la suba. David Parayan, Jan Gustafsson, Sergei Sigalko y Salih Eke fueron los que cerraron aquí los primeros 12 puestos. Pero bueno, ¿qué les ha parecido esta fantástica partida? Si les gustó, por supuesto ya saben que me pueden apoyar dándole un buen like, suscribiéndose al canal y activando la campanita para que no se pierdan las próximas partidas. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en el próximo video.